Los últimos días de Tenochtitlán, la caída del Imperio Mexica. 1. En 1521, el corazón del Imperio Mexica latía aún en medio del lago de Texcoco, pero en cuestión de semanas, esa gran ciudad, joya de Mesoamérica, caería bajo el asedio de Hernán Cortés y sus aliados indígenas. Esta es la historia de las últimas batallas, las estrategias y la resistencia desesperada que marcaron la caída de Tenochtitlán. 2. Contexto antes del asedio. Tras la noche triste, en la que Hernán Cortés y sus tropas sufrieron una grave derrota y pérdida de hombres y equipamiento al huir de Tenochtitlán el 30 de junio de 1520, Cortés reorganizó rápidamente sus fuerzas. Reunió a sus aliados indígenas, especialmente los tlaxcaltecas, y fortaleció su ejército con alrededor de 300 españoles y 2,000 indígenas nativos. En solo una semana estuvo listo para enfrentar nuevamente a los mexicas, enfrentamiento que tuvo lugar en la batalla de Otumba el 7 de julio de 1520. En esta batalla decisiva, Cortés atacó de frente. Logró matar al comandante mexica y capturar su estandarte, lo que provocó la desbandada y derrota del ejército mexica. Esta victoria permitió que los españoles recuperaran el control y fue un punto de inflexión en la conquista de México, pasando de estar al borde del desastre a consolidarse como fuerza conquistadora. Forjó una alianza con los tlaxcaltecas. Hernán Cortés ordenó construir bergantines, barcos de guerra, para controlar el lago de Texcoco, como parte de la estrategia para sitiar Tenochtitlán en 1520 y 1521. La construcción de los bergantines comenzó en Tlaxcala y luego en Texcoco, donde fueron armados y lanzados al lago el 28 de abril de 1521. Estos barcos, con tecnología naval mediterránea, podían transportar entre 25 y 30 personas y estaban equipados con cañones y ballestas, lo que les daba una gran ventaja sobre las canoas mexicas, que no estaban diseñadas para el combate naval. El control del lago mediante los bergantines fue fundamental para el asedio español, ya que permitía bloquear las calzadas de acceso a Tenochtitlán y atacar desde el agua, debilitando la resistencia mexica y facilitando el avance de las tropas españolas y sus aliados indígenas. Los mexicas, liderados por Cuauhtémoc, fortalecieron sus defensas en las calzadas y canales de Tenochtitlán durante el sitio de 1521. Construyeron barricadas, trampas y estacadas en canales para frenar a los españoles y su flota de bergantines. Además, reparaban de noche lo que los españoles destruían de día para mantener abiertas las vías acuáticas usadas como defensa. En las calzadas, clavaron estacas largas y las rellenaron con piedras y tierra para aumentar su resistencia, construyendo también puentes elevadizos que bloqueaban el paso y protegían los puntos estratégicos. Usaron cámaras y parapetos en plazas y viviendas como puntos defensivos, lo que hizo que las batallas fueran intensas y urbanas. Cuauhtémoc organizó ataques contra los invasores, pero el bloqueo español y la falta de agua y alimentos diezmó a la población. Finalmente, la ciudad cayó el 13 de agosto de 1521 tras una guerra intensa, dejando la ciudad en ruinas y poniendo fin a la resistencia mexica. 3. Inicio del sitio de Tenochtitlán. El asedio de Tenochtitlán, liderado por Hernán Cortés y sus aliados indígenas, comenzó en mayo de 1521. Tras reorganizar sus fuerzas después de la noche triste y construir los bergantines para controlar el lago Texcoco, Cortés inició el bloqueo total de la ciudad. El objetivo era cortar el suministro de agua y alimentos, así como aislar a la ciudad para debilitar la resistencia mexica. Durante meses, los españoles y sus aliados mantuvieron un sitio constante, combatiendo en las calzadas, canales y en la ciudad misma, mientras los mexicas defendían con ferocidad sus fortalezas. Este prolongado asedio
terminó en agosto de 1521 con la caída de Tenochtitlán, marcando el fin del Imperio Mexica y el inicio del dominio español en México. Durante el asedio de Tenochtitlán en 1521, Hernán Cortés dividió sus tropas en 3 frentes principales para atacar la ciudad mexica: la calzada de Tacuba, la calzada de Coyoacán y la calzada de Iztapalapa. Esta estrategia permitió organizar un ataque simultáneo en las vías de acceso principales a la isla, que eran fundamentales para controlar la ciudad y sus comunicaciones. Cada frente enfrentó duras batallas contra los defensores mexicas, que estaban bien fortificados y preparados para resistir el asedio. La división de las tropas facilitó atacar múltiples puntos estratégicos a la vez, aunque las calzadas estaban protegidas con estacas y barricadas que complicaron el avance español y aliados. Esta táctica coordinada contribuyó finalmente a la caída de Tenochtitlán después de meses de lucha. Los bergantines españoles controlaban la movilidad en el lago de Texcoco durante el asedio de Tenochtitlán en 1521, cortando efectivamente los suministros e imposibilitando la entrada y salida de hombres y recursos a la ciudad mexica. Construidos en Tlaxcala y Texcoco, estos barcos de guerra estaban equipados con cañones y ballestas, lo que les daba una ventaja decisiva sobre las canoas mexicas, las cuales no estaban diseñadas para el combate naval. Los bergantines permitieron a los españoles bloquear las calzadas y atacar la ciudad desde el agua, además de cortar las rutas de abastecimiento, debilitando de manera crucial la resistencia mexica. Este control naval fue un factor clave en el éxito del asedio español, ya que aisló a Tenochtitlán y facilitó el avance de las tropas españolas y sus aliados indígenas. Estrategia. Los españoles, liderados por Hernán Cortés, implementaron durante el asedio de Tenochtitlán en 1521 una estrategia para ahogar de hambre a la ciudad. Cortaron las vías de acceso terrestre y lacustre para impedir la entrada de alimentos y agua potable. Además, destruyeron ciudades cercanas y llenaron canales para cerrar calzadas y puentes, cercando completamente a Tenochtitlán. Los bergantines españoles dominaron el lago de Texcoco, bloqueando el paso de canoas mexicas y controlando la movilidad. Cortés también ordenó la destrucción de los acueductos que llevaban agua dulce a la ciudad. Esta combinación de bloqueo y control causó una severa escasez que sumió a Tenochtitlán en la hambruna y la sed, debilitando a la población y a sus defensas. Las crónicas mencionan que la población sufrió una crisis alimentaria extrema, llegando incluso a consumir materiales no comestibles. Esta estrategia prolongada fue clave para la caída final de la ciudad en agosto de 1521. Por su lado, mexicas usaban canoas rápidas para emboscar y hostigar a los bergantines. Durante el asedio de Tenochtitlán en 1521, los mexicas utilizaron canoas rápidas y maniobrables para emboscar y hostigar a los bergantines españoles que dominaban el lago de Texcoco. Gracias a su bajo calado y agilidad, estas canoas podían moverse por los canales y entre los carrizales, permitiendo ataques sorpresivos, retiradas rápidas y maniobras tácticas que dificultaban a los españoles controlar completamente las aguas. Aunque las canoas mexicas no contaban con la potencia de fuego de los bergantines equipados con cañones y ballestas, su gran número, se estima que miles fueron usadas, y su habilidad para navegar en el complejo sistema de canales representaron un enemigo aguerrido y resistente. A lo largo del asedio, los mexicas intentaron frustrar el avance español con estas embarcaciones, realizando ataques en grupo y emboscadas, aunque finalmente no pudieron impedir la superioridad tecnológica y organización española. Estas acciones de hostigamiento naval formaron parte importante de la resistencia mexica, buscando mantener abiertas rutas de abastecimiento y complicar el avance enemigo en el lago. Cada canal, cada puente y cada calle se convirtió en un campo de batalla. Tenochtitlán resistía como un animal acorralado. 4.
Batallas calle por calle. Los combates durante el asedio de Tenochtitlán en 1521 fueron brutales y prolongados, con enfrentamientos constantes por el control de las calzadas, canales y puntos estratégicos de la ciudad. Se luchaba cuerpo a cuerpo, con alto derramamiento de sangre y gran resistencia de ambos bandos. Los mexicas capturaron varios españoles en algunas batallas y los sometieron a sacrificios rituales en actos que causaron terror entre los conquistadores. Sin embargo, los españoles, mejor armados y con experiencia en asedios, aprovecharon el apoyo de aliados indígenas y el control del lago con sus bergantines para avanzar. Además del combate, la viruela introducida por los europeos devastó a la población indígena, agravando la situación. La escasez de alimentos y agua provocó hambrunas extremas, debilitando la defensa mexica. Finalmente, tras meses de cruentos combates y sufrimiento, la ciudad cayó en manos de los españoles en agosto de 1521. 5. Era una guerra de desgaste. Los mexicas luchaban con ferocidad, pero cada día perdían terreno, mientras la ciudad se consumía en ruinas. 5. El último combate. En agosto de 1521, los últimos guerreros mexicas lucharon hasta el final en un último y heroico intento por defender Tenochtitlán. El 13 de agosto de ese año, tras cerca de 3 meses de asedio, el último tlatoani mexica, Cuauhtémoc, fue capturado mientras intentaba huir con su familia en canoas. Los combates fueron brutales y prolongados hasta ese momento, con las fuerzas mexicas resistiendo con gran valor en los últimos bastiones de la ciudad, particularmente en Tlatelolco. A pesar de la desesperación, los guerreros mexicas se enfrentaron con ferocidad a los conquistadores y sus aliados indígenas. Pero la superioridad tecnológica, la hambruna y la enfermedad los fueron minando. La caída de Tenochtitlán en agosto marcó el fin del Imperio Mexica y el comienzo del dominio español en el territorio que luego sería México. Cuauhtémoc y sus seguidores pasaron a la historia como símbolos de resistencia hasta el final en condiciones extremas. Hernán Cortés capturó a Cuauhtémoc el 13 de agosto de 1521 cuando el último tlatoani mexica intentaba huir en una canoa junto con su familia y altos dignatarios tras la caída de los últimos bastiones en Tlatelolco. La canoa de Cuauhtémoc fue interceptada por un bergantín español al mando del capitán García Holguín, quien lo capturó y lo llevó prisionero ante Cortés. Al ser presentado ante Cortés, Cuauhtémoc pidió ser sacrificado con un puñal, considerando que había cumplido con su deber de defender su reino, aunque el conquistador se negó. Posteriormente fue torturado para obtener información sobre tesoros ocultos, pero mantuvo su dignidad y silencio. Esta captura marcó el fin formal de la resistencia mexica y el inicio del dominio español en México, con Cuauhtémoc siendo llevado prisionero y tratado con cierto respeto inicial, aunque luego fue torturado y ejecutado años después durante una expedición de Cortés. La ciudad de Tenochtitlán quedó destruida tras el asedio de 1521, cubierta de ruinas y cadáveres. Después de casi 3 meses de combates, hambre y epidemias, los españoles y sus aliados tomaron la ciudad el 13 de agosto. Durante la lucha se demolieron templos, palacios y casas, y los canales fueron llenados para bloquear movimientos. La caída marcó el fin del Imperio Mexica y el inicio de la colonización española en México. Ese día, el sol se puso sobre una ciudad que jamás volvió a levantarse como antes. El águila mexica había caído. Tenochtitlán cayó, pero su espíritu no murió. Sus templos fueron destruidos, pero sus símbolos, su cultura y su historia siguen vivos hasta hoy. Así terminaron los últimos días de Tenochtitlán, una historia de resistencia, sangre y estrategia militar que cambió el rumbo de América para siempre. Si te gustó este video, suscríbete y activa la campanita para descubrir más momentos épicos de la historia.